Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos estés viendo y sintonizando. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos, hermanos, y por estar aquí. Venimos de un programa extenso, un programa interesante. Te invito a que lo vayas a ver en el canal de Jesús Nazareno 2020. No te lo pierdas, hermanos, acompáñanos. Estos dos canales son hermanos, pertenecen al mismo objetivo, aunque en uno pues son más extensos, aquí son más cortitos y rápidos, pero son temas de la iglesia con diferente enfoque, pero con la misma línea, la misma perspectiva. Hablamos de la fiesta de San Agustín, es el 28 de agosto, si mal no recuerdo, se celebra la fiesta de San Agustín. Es muy importante este santo, es de los pesos pesados en la iglesia católica. Y nada más ni nada menos que los enemigos de la iglesia nos hacen esperar. Aunque estamos supuestamente luchando con enemigos internos, también tenemos externos. En este caso, los calvinistas son los que atacan directamente a San Agustín y atacan directamente a la iglesia. San Agustín lo atacan diciendo que San Agustín no aceptaba ciertas cuestiones de la iglesia católica y sobre todo intentan decir que San Agustín era un protestante como ellos. Son ataques tremendos para con el santo. Son ataques pues muy interesantes que creo que los católicos debemos de conocer, querido hermano en Cristo. Te lo voy a mostrar en la pantalla, esta imagen del buen San Agustín, y voy a enseñarte este texto que es muy interesante. La blasfemia se centró en que si San Agustín aceptaba todos los 7 sacramentos, como lo hacían, como los protestantes han querido denigrar a este gran teólogo, a este gran filósofo que es San Agustín. Es de los pocos hombres que ha tenido la Iglesia Católica. Este hombre es muy importante, mis hermanos. Le dio gran conocimiento a la Iglesia Católica. Entonces este hombre no es cualquier cosa, ni cualquier, no. Es un hombre que destacó por su entendimiento, por su inteligencia, por sus comentarios a la Santa Madre Iglesia Católica. Por esto en el grado tan importante que tiene. Bueno, pues los calvinistas se lo quieren llevar para decir que no era un obispo católico, que era un calvinista y que las creencias de San Agustín son de los calvinistas. Esto es una total mentira, total aberración que tenemos que aclarar nosotros como católicos. Muchos protestantes, en particular los calvinistas, han intentado mostrar a San Agustín como uno de los suyos. Aquí son algunas de las razones que podemos demostrar que están mintiendo y que es muy importante que las conozcas como católico. Esta persona, Dave Armstrong, es autor y apologista católico. Dice que sacó un artículo recientemente en una revista muy importante católica que es sorprendente la frecuencia en la que se dice que el gran padre de la iglesia, San Agustín, que vivió entre el 354 y 430, era más cercano a las creencias protestantes que a las creencias católicas. Ha escrito sobre varios aspectos de este mito para aclararlo. Ok, San Agustín es padre de la iglesia. Desde los grandes, entiendan esa parte, es padre de la iglesia. No todos podemos decir que son padres de la iglesia. Hay padres, hay místicos, hay doctores de la iglesia, pero este es padre de la iglesia católica. Entonces es un hombre muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y los protestantes, obviamente, astutos como serpientes que son, se quieren llevar a este santo para su molino. Por ejemplo, el bautista reformado James Winton, que es un líder apologética anticatólico, escribió en el año 2000, blanqueando la historia de la iglesia, que los controvertidos romanos deberían ser conscientes de que Agustín no es amigo de su causa. Es decir, este protestante James Winton, que es un líder apologética anticatólico, dice que los de la iglesia católica deben de reconocer que Agustín no es amigo de Roma, no es amigo del Papa o de la curia romana o de la iglesia católica, para que se entienda. Este hombre, junto con muchos protestantes, particularmente son calvinistas, tratan de mostrar a San Agustín como uno de los suyos. Esta ha sido una práctica que se ha extendido desde Lutero y también desde Calvino.
Pero ¿cuáles son los hechos del tema? ¿Cómo se trata esta cuestión? Una forma en la que podemos demostrar que San Agustín se mantuvo católico en la documentación que dejó sobre los 7 sacramentos, considerando que muchos protestantes aceptan 2 sacramentos o muchos protestantes no aceptan ningún sacramento. Número 1, Santa Eucaristía. Tras su transustanciación y presencia real de Jesucristo. Os había prometido explicaros en la homilía el sacramento de la mesa del Señor. El pan que estáis viendo sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. El cáliz, o más exactamente lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo San Agustín en el sermón 227 en el año 411. Son palabras de este santo, mis hermanos, por eso las leo así, son palabras de este santo. Es decir, con estos argumentos pretendemos demostrar que San Agustín es 100% católico, no como lo dicen los protestantes, que es protestante, luterano o calvinista, o de cualquier secta que se quiere apropiar de este santo padre de la Iglesia Católica. Bueno, pues aquí te damos el primer argumento en el sermón 227 en el año 411. San Agustín afirmaba y creía plenamente en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. El segundo argumento que te muestro es el bautismo y la regeneración bautismal. Es una cosa excelente que los cristianos púnicos norafricanos digan bautismo de salvación y el sacramento del cuerpo de Cristo nada más que da vida. ¿De dónde surge esto? Excepto de una tradición apostólica y, como supongo, antigua, por la cual la Iglesia de Cristo mantiene inherentemente que sin el bautismo y la participación en la mesa del Señor es imposible que un hombre llegue al reino de Dios o a la salvación o a la vida eterna. Esto también es el testimonio de las Escrituras. El sacramento del bautismo es muy claramente el sacramento de la regeneración, del perdón y el juicio, el justo desierto del pecado, y el bautismo de los niños. Lo dijo San Agustín en el año 412 en el sermón 1, 24 al 34 y 2, del 27 al 43. Son sermones, hermano, que te muestran que San Agustín es ciertamente 100% católico. El bautismo lava a todos, absolutamente todos nuestros pecados, de ahora, de obra, palabra y pensamiento, ya sea el pecado original u otros cometidos consciente o inconscientemente. Contra la carta de los Pelaginanos en el año 420, capítulo 3, del 3 al 5. El tercer argumento que te puedo mostrar aquí es el siguiente: reconciliación, confesión, absolución y penitencia. No os digo que veáis a vivir en esta vida sin pecado, puesto que hay pecados veniales, sin los cuales no es posible esta vida. Pues el bautismo fue instituido para perdonar todos los pecados y para perdonar los pecados leves, sin los cuales no podemos vivir. También se nos ha conseguido la oración. Sin embargo, no tengáis la osadía de cometer aquellos pecados que necesariamente os separan del cuerpo de Cristo. Fuera de vosotros tal cosa efectivamente veis que hacen penitencia aquellos que han cometido delitos graves como el adulterio o algunos crímenes enormes. Por eso hacen penitencia, porque si sus pecados fueran leves, bastaría la oración de cada día para perdonarlos. Por tanto,
en la iglesia se perdona los pecados de 3 modos: por el bautismo, por la oración y por la gran humildad de la penitencia. Eso lo dijo en el sermón a los catecúmenos sobre el credo en el año 395, en el capítulo 7, puede decir que versículo 15 y capítulo 8.16. No escuchamos a quienes niegan que la iglesia de Dios tiene el poder de perdonar todos los pecados. También lo dicen aquí en ese sermón. Tu conciencia estaba parulenta, te había hinchado con el tumor de la atormentaba, no te dejaba en paz. Confiesa y que en la confesión salga fuera la pus que tienes en tu conciencia. Entonces, ya exsuelta, alégrate. Lo dice en explicación del sermón 66, en número 6, en el año 420. El cuarto argumento que te puedo mostrar es sobre el matrimonio. Te estoy mostrando cómo San Agustín hablaba de los sacramentos y estaba en comunión plena con los sacramentos, cosa que los protestantes no están, mis queridos hermanos en Cristo. ¿Qué decía San Agustín sobre el matrimonio? Sin duda, la res virtud propia del sacramento consiste en que el hombre y la mujer unidos en matrimonio perseveren unidos mientras vivan. Sin duda, la res virtud propia del sacramento consiste en que el hombre y la mujer unidos en matrimonio perseveren unidos mientras vivan. En cuanto al sacramento, que no se destruya ni por el divorcio ni por el adulterio. Este ha de ser guardado por las esposas castas y concordantes. Lo dice en el matrimonio y la concupiscencia en el año 419. Ahí lo dice San Agustín. La confirmación y por la unción, San Agustín decía de la confirmación, y por la unción desease que el sacramento del crisma sea entendido que es santo entre los signos visibles, como el mismo bautismo. Contra Petillo en la doctrina, en la donastía, lo dice en el año 403. Su sermón es muy interesante. Y en Hechos de los Apóstoles está más simplemente escrito de él, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo, ciertamente no con aceite visible, sino con el don de la gracia, que significa con la unción visible con la que la Iglesia unge a los bautizados sobre la Trinidad. Eso lo dijo San Agustín en el año 417 en su libro 15, en el capítulo 26. Y número 6 dice orden sagradas y ordenaciones. ¿Qué opina San Agustín de los sacerdotes? Que es lo mismo que cuando se confiere a la sagrada ordenación a un clérigo para dirigir la comunidad de fieles, que aunque esta comunidad no exista o no se haya formado, el sacramento del orden no por eso deja de subsistir en quienes lo recibieron, y el sacerdote que algún ordenado por fallas, contiendas, se vea privado de su ministerio, conserva impreso no obstante el sacramento del Señor como un sello imborrable, aun cuando ello sea para su juicio, incluso para su propia condenación. Lo dice en la bondad del matrimonio en el año 401, mis queridos hermanos. Y el 7 dice la unción de los enfermos y los últimos ritos. En el libro Sepulcrum de la Escritura de San Agustín, en el año 427, que dice que busca ser manual de piedad cristiana, doctrina y práctica, se cita la oración de unción de los enfermos de Santiago. Esto muestra que el rito era un lugar común en la práctica cristiana de entonces. También se nos dice en el libro de vida de Agustín del posidio, que el santo mismo, según la regla dejada por los apóstoles,
de que debía visitar a las viudas y huérfanos solo en sus tribulaciones, lo dice Santiago capítulo 1 versículo 27, y que si sucedía que los enfermos le pedían que rezara al Señor por ellos y les impusiera las manos, lo hiciera sin demora. También lo dice en la Enciclopedia Católica, en el capítulo o en el numeral 1913. El autor del artículo, D.B. Asmoth, es un autor católico y apologeta que defiende la fe cristiana. En 1981 ingresó a la Iglesia Católica. En 1991 su sitio de web estaba muy interesante y es el que se trata de defender estos mitos que quieren destruir la imagen del buen santo San Agustín. Ahí tenemos, mis hermanos, unos argumentos que es importante mencionarlos porque los protestantes quieren quitar a San Agustín, quieren hacerlo ver como que fue un santo que tenía creencias prácticamente protestantes en vez de católicas. San Agustín, como lo vuelvo a repetir, es un padre de la iglesia. Qué lástima que en su fiesta lancen bombardeos los calvinistas, los luteranos, para supuestamente llevarse al santo para su molino, para que la gente que respeta, que quiera a San Agustín de Hipona, quiera supuestamente creer que las enseñanzas de San Agustín pertenecen al grupo protestante, calvinistas y luteranos. Eso es mentira, mi hermano, para que no te dejes embaucar, te lo digan. Están saliendo por redes sociales mucha información sobre esto. ¿Sabías, por ejemplo, que San Agustín no era amigo del Papa, no era amigo de Roma, que San Agustín era más afín de los protestantes? Una total locura, una total vergüenza. Ahí están esos datos interesantes, lo que opina San Agustín de los sacramentos, lo que hace referencia en sus sermones y lo que todo católico debe de saber, y más porque la fiesta se aproxima para el día de mañana en la Iglesia Católica. Bendiciones para ti, los tuyos, gracias por acompañarnos y ojalá te sirva para tu crecimiento espiritual. Y yo te invito a que vayas a ver tanto a este canal y al de Jesús Nazareno 2020 los otros videos.